Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Antonieta Díaz y estamos aquí para nuestro webinar de flujo de caja. Disculpen la tardanza que no pudimos arrancar por un problema técnico en punto a las 2 de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros y ahora pues vamos a hablar sobre cómo evitar los errores más comunes en el manejo de flujo de caja y la importancia que tiene el adecuado manejo del flujo de caja para su negocio. Ahora vamos a comenzar. Lo primero, ¿qué es más importante? ¿Tener ganancias o tener un flujo de caja positivo? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es cierto que para que una empresa pues, pueda manejarse adecuadamente, debe poder tener ingresos suficientes y que sus gastos sean menores que esos ingresos para tener alguna ganancia. Y que sus accionistas, por supuesto, sientan que está siendo lucrativo, porque si no, pues, ¿para qué hacemos negocios? Queremos tener una ganancia. Pero también es cierto que cuando tenemos una ganancia, no necesariamente esa ganancia la tenemos en efectivo. Puede estar en nuestras cuentas por cobrar, porque nos deben dinero, y no necesariamente el hecho de que genere ganancia quiere decir que tenemos un flujo de caja suficiente para manejar el negocio. Es muy importante que tomemos en cuenta y vamos a ver las diferencias entre uno y otro y por qué es tan importante manejar el flujo de caja y saber si efectivamente vamos a tener lo que se llama el cash flow, el flujo de caja necesario para poder mantener operativa la compañía. Porque la realidad es que a pesar de que tengamos ganancias, si no tenemos caja, no tenemos dinero en el banco, no vamos a poder pagar nuestras acreencias, no vamos a poder pagar la nómina. Entonces es súper importante que no solo veamos y analicemos las ganancias de la compañía, sino que también cuidemos tener un flujo de caja sano y suficiente para cubrir las operaciones. Entonces, con esto les digo que el efectivo es el rey. Es el que al final nos permite desarrollar nuestro negocio, reinvertir en él, poder cumplir con nuestras obligaciones y lograr que nuestro negocio se desarrolle de una forma sana y adecuada y pueda crecer y pueda generar también mayores ingresos y, por supuesto, mayores ganancias. Así que vamos a primero hablar un poco de lo que tiene que ver con los estados financieros para que entendamos las diferencias y cómo se mueve el flujo de operaciones a través de los estados financieros, que son herramientas importantes de que como empresarios podamos conocerlas y entenderlas. Entonces, cuando hablamos de un balance general, estamos hablando de un documento donde se resumen todos los activos que tiene la compañía, todos los pasivos que tiene la compañía y el patrimonio. Estas son las tres áreas que cubre un balance general. Entonces, hablando de qué significa eso coloquialmente hablando, cuando hablamos de los activos, estamos hablando de las cosas. Los activos son los muebles, son si tenemos una ubicación física como un almacén o una oficina, las cosas son lo que tenemos en banco. Las cosas son también, pueden haber cosas que no son tangibles como las cuentas por cobrar, pero también son activos, son cosas que tenemos porque en algún momento vamos a poder cobrarlas y convertirlas en dinero, en efectivo. Entonces, todo eso está colocado en un balance general en los activos o assets de la compañía. ¿Qué son los pasivos o las liabilities? Son las cosas que debo. Mis cuentas por pagar a los proveedores, otras cuentas o un préstamo que tenga por pagar a un banco. Ese dinero que debo son mis pasivos. Y luego está el patrimonio. Y el patrimonio no es más que lo que al final el neto entre estos activos que yo tengo menos estos pasivos, ese neto es el patrimonio, que es lo que me queda o lo que le debe la compañía a sus socios, y es el dinero que es aportado, y esto tiene que balancear. Por eso se llama este balance sheet, es la suma de los activos tiene que ser igual a la sumatoria de los pasivos y el capital. Entonces, esto pues tiene que estar balanceado siempre. Así que
aquí hay un ejemplo de qué tipo de cosas tenemos dentro de cada una de estas áreas. En el caso de los assets o las cosas o los activos, están activos a corto plazo o circulantes como lo que tenemos en efectivo o en banco. Las cuentas por cobrar, account receivables, el inventario, lo que tenemos para vender, los productos que tenemos para vender, los inmuebles, activos fijos como inmuebles, como equipos, como vehículos y otras inversiones que tengamos. Estas son las cosas que tenemos. Luego están los pasivos o liability, que son las cosas que debo, que son las cuentas por pagar, que son las tarjetas o líneas de crédito que tenga, préstamos que me hayan hecho, bien sea préstamos que me hizo un banco o algún amigo o dinero que debo. Y luego están el equity o el patrimonio, que es los aportes de los accionistas, y aquí se llevan cuentas de retiros que vaya haciendo el accionista. Y por supuesto aquí también se va acumulando las ganancias que la compañía haya generado. Esto es lo que constituye un balance general. Ahora vamos a hablar de las ganancias y pérdidas, o profit and loss. Este es otro estado importante y comúnmente vemos los estados financieros de las compañías. Casi siempre cuando hablamos de los estados financieros, la gente se refiere al balance sheet, al balance general, o a ganancias y pérdidas, o estado de resultados, o P&L, o profit and loss. Lo pueden conseguir de todas esas formas nombrado. Ese estado de resultados o de ganancias y pérdidas que incluye las ventas, los ingresos que se hagan, sea por venta de productos o servicios. Luego están los costos, el costo de comprar los productos, costos de venta o otros costos variables. Y luego están los gastos. Estos son gastos fijos, gastos administrativos, en fin, todos los gastos que... Y luego esto termina en un neto que se constituye en la ganancia o el profit que genera la compañía. Entonces, en ganancias y pérdidas tenemos todo lo que tiene que ver con las ventas, costos y gastos que se generan en el negocio. Luego tenemos otro estado que no es tan comúnmente utilizado, ni analizado, ni entendido, pero es súper importante y es lo que traemos a colación con este webinar, que es el flujo de caja o cash flow statement. ¿Cómo se calcula ese flujo de caja? Tenemos un efectivo en banco al inicio del periodo. Esto es un estado que se utiliza en un periodo determinado, del 1 de enero del año del ejercicio al 31 de diciembre del ejercicio, y, digamos, nos hace ver como que todo lo que ha venido pasando con el movimiento del efectivo. Entonces, luego se suman o restan lo que se produce o sale del flujo de caja operativo de la compañía. Luego hay una parte de flujo de caja de inversiones que puedan generar ingresos o que se hayan hecho inversiones y haya salido el dinero. Entonces esto es como entra y sale el efectivo, el cash. Luego hay flujo de caja financiero que tiene que ver con dinero que produzcan inversiones o dinero que pedimos en un préstamo y va a entrar dinero a la cuenta de la compañía y voy a tener efectivo, pero es producto de un financiamiento. Entonces no es producto de la operación, de las ventas que generaron. Y luego esto nos va a dar el efectivo al final del ejercicio que estemos o del periodo que estemos analizando. Entonces, ahora les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos tipos, como cuáles qué cosas se suman y qué cosas se restan. Arrancamos, como les dije, con el efectivo al inicio. Luego se suman los pagos de los clientes. O sea, cuando el cliente le haces una venta y te paga, ese dinero entra al banco y eso aumenta el efectivo que tienes. Pero también en el flujo de caja operativo hay cosas que restan ese flujo de caja, como los gastos operativos, por ejemplo, como la nómina, como la renta o el alquiler, como el inventario que compras. Todo eso tiene que ver con el flujo de caja operativo. O clientes que se atrasan en el pago y evidentemente pues nos están aumentando las cuentas por cobrar y ese dinero no está entrando. Luego, en el flujo de caja de inversiones está que hicimos una venta de un activo, tenías un vehículo y lo vendiste, o tenías un inmueble y lo vendiste.
Eso, digamos, suma porque va a entrar dinero por esa venta, y resta compras que haga de activos porque tuve que comprar una computadora, una máquina, etc. Luego, en el flujo de caja financiero está aportes que hagan los accionistas, préstamos que le pidamos al banco, porque eso va a hacer que entre dinero en la caja, pero no es de la parte operativa del negocio del día a día, sino que son financieramente hablando, aportes y dinero que va a entrar, pero que no tiene que ver con la operación del día a día. Y luego eso suma, y luego cómo se restan ese flujo de caja financiero con repago de préstamos. Tenemos que pagar una cuota mensual y está saliendo ese dinero, y contribuciones que se hagan a los accionistas o repartos que se hagan a los accionistas. Entonces, eso es lo que nos constituye un estado financiero de flujo de caja o cash flow. Entonces, es el movimiento de efectivo a través de un periodo de tiempo. Y son entradas y salidas y cómo al final quedamos, cuál fue nuestra posición final de efectivo. Al final, con este dinero que nos queda después que hacemos todas estas operaciones, es que podemos lograr hacer nuevas inversiones, hacer crecer el negocio, pagar para una campaña de mercadeo, etc. Ahora les voy a dar un ejemplo para que podamos verlo ejemplificado lo que estamos hablando. Esta teoría de los tres estados financieros, el balance general, estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado o ganancias y pérdidas, y el flujo de caja. En un ejemplo, vamos a ver Maria's Shoes. Esa es una historia de que yo quería, en vez de ser contador, pues tener un negocio para comprar y vender zapatos. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, en este ejemplo vamos a arrancar con ganancias y pérdidas, con P&L. Vendimos $3,000 de zapatos y luego pues tuvimos costos de $700. Eso fue lo que nos costó esa mercancía que vendimos. Y luego tuvimos gastos de $200. Entonces tenemos ventas de 3,000 menos los gastos de 700 menos los gastos de 200. Finalmente el negocio nos dio una ganancia de $2,100. Esto es ganancias y pérdidas que nos da el movimiento de ingresos, costos y gastos durante un periodo determinado, donde estamos viendo que vendimos ese $3,000 y tuvimos costos de 700, quiere decir que tuvimos una ganancia bruta interesante, y además tuvimos unos gastos de $200, así que obtuvimos una ganancia de 2,100. Ahora veamos cómo se maneja el flujo de caja para este mismo negocio y este mismo ejemplo. En este ejemplo vamos a ver ganancias y pérdidas, vamos a ver el flujo de caja y vamos a ver balance general, cómo se mueven entre ellos, porque al final en contabilidad todo tiene que balancear y estos estados financieros todos están interrelacionados. Entonces, en estas láminas que les voy a presentar van a ver esa interrelación. Veamos el flujo de caja. En este negocio de Maria's Shoes, arrancamos con cero dinero en banco, porque están arrancando de cero. Luego de estas ventas que tuvimos de $3,000, realmente pudimos cobrar solo 1,000. Así que esto nos está afectando desde el punto de vista de caja los 1,000 que nos dieron inicial, y tuvimos que comprar un inventario de 900 porque necesitábamos, por supuesto, se necesitó comprar inventario para poder venderlo y poder generar estas ventas, pero compramos más de lo que se vendió, del costo que estamos colocando acá, y nos quedó dinero en el inventario. Entonces, pero tuvimos que hacer un cheque de $900 para pagar el inventario. Y tuvimos que pagar $200 de renta. Entonces, tuvimos que hacer un cheque y salió ese dinero de la cuenta del banco. Entonces, esto fue el movimiento operativo del flujo de caja operativo que tuvimos durante el periodo que estamos analizando. Luego, también hicimos inversiones porque necesitábamos unos escritorios, etcétera, para poder operar, y compramos unos muebles. Entonces nos gastamos $200, invertimos $200, hicimos un cheque para comprar muebles por $200. Luego, financieramente se movió, y como accionista hice un aporte de $700.
¿ok? Entonces, este dinero, lo que ven acá es si suma o resta. En este caso, en el flujo de caja operativo, las ventas, los $1000 que nos pagaron por los zapatos que vendimos suman el inventario, los $900 que sacamos para pagar el inventario, restan el flujo de caja operativo, y la renta, pues resta, sacamos también para pagar la renta. Cuando sacamos dinero para comprar los muebles, los $200, también nos resta el flujo de caja. Y luego el flujo de caja financiero fue el aporte de capital que hizo el accionista, que aumenta la caja que hay. Y al final tenemos un neto de todas estas transacciones que nos quedan $400 en el banco. ¿Okay? Entonces, por supuesto, sin dinero en el banco no hay posibilidades de operar, así que es muy importante que siempre tengamos un flujo de caja operativo para poder estar seguros de que podemos cumplir y seguir la operación y no se nos va a trancar la rueda en un momento dado. Entonces, ahora veamos el balance general. Si vemos el balance general es una foto de la compañía a un periodo determinado. Tanto ganancias y pérdidas como flujo de caja son, digamos, una película que vamos viendo en el transcurso del año con los movimientos. En el caso de ganancias y pérdidas, es contable, digamos, estamos diciendo que vendimos 3.000 porque hicimos facturas por 3.000, sin embargo, solo cobramos 1.000 y lo vemos en el flujo de caja. Entonces, aquí está, ganancias y pérdidas es una teoría de lo que pasó, porque efectivamente vendimos 3.000 y tuvimos los costos de 700 y los gastos de 200, pero no necesariamente todo ese dinero salió o todo ese dinero entró. Así que al final nos está dando una ganancia de 2.100. En el caso de flujo de caja, sí, efectivamente son cosas que entraron y salieron. Fue la realidad que pasó con el dinero en efectivo. Entonces, al final nos quedaron $400. Este número del estado del flujo de caja pasa al final del año, como les dije que esto es una foto de la compañía al cierre del periodo que estemos analizando. Este número está aquí en banco, en mi balance general, dentro de mis activos o de cosas que tengo. Además, aquí tengo unas cuentas por cobrar de $2.000 que salen ¿de dónde? Vendí 3.000, pero resulta que solo cobré 1.000. Quiere decir que me quedan $2.000 por cobrar todavía. Entonces, mis clientes, les vendí $3.000 en zapatos, pero solo me abonaron $1.000. Y me van a tener que pagar en algún momento esos otros $2.000, pero mientras tanto están por cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que este dinero que está aquí, si lo vemos, está sumado en las ventas, aunque no lo haya recibido. Por eso es que podemos ver una ganancia de $2.100, pero sin embargo, en banco solo tengo 400, porque tengo $2.000 en cuentas por cobrar a mis clientes. En el inventario tengo $300 que son lo que quedó después que hice todas las ventas, ¿ok? Y luego están los muebles. ¿Se acuerdan aquellos muebles que tuvimos que pagar $200? Esos son las cosas o activos que ahora tengo, ¿okay? Ese dinero lo tuve que sacar y ahora tengo, en vez de efectivo, tengo un mueble por $200. Luego tengo aquí mis cuentas por pagar, que tengo $100, le debo a mi proveedor $100. Eso quiere decir que yo compré inventario por $1.000, que son estos 900 que pagué y quedé debiendo 100, de los cuales 700 son parte del costo, y los otros 300 todavía me quedaron en inventario para hacer nuevas ventas luego. Y tengo el patrimonio, que tiene que balancear la suma de cuentas por pagar, de mis liability o mis pasivos, más mi patrimonio, pues tiene que sumar el monto de los activos o cosas que tengo. Entonces aquí tengo en patrimonio 700, que se produjo del aporte capital que hice acá, que se puso dinero en la compañía, y además la ganancia que se produjo, que son estos 2.100, que viene acá para balancear esto. Entonces, como ven ustedes aquí, estos tres estados están interrelacionados, ¿ok? Y se mueven unos con otros, y por eso es que hablamos de que la contabilidad se balancea y siempre hay
una entrada doble, donde se afectan dos cuentas al mismo tiempo, para lograr que esto cuadre y funcione. Entonces, en este caso tenemos el balance general, que como les dije, tiene que sumar el total de las cosas, activos que tengo, el mismo monto que la sumatoria de las cuentas por pagar o pasivos que tengo, más el patrimonio. Entonces, ambos en este caso suman 2.900, quiere decir que mis activos es igual a mi pasivo más mi patrimonio, que era lo que les mencionaba. Y ganancias y pérdidas, pues, tiene que dar, para que esto balancee, tiene que pasar a parte del equity, y mi banco al final tiene que cuadrar con mi estado de flujo de caja. Así que de esta manera funcionan los estados financieros, y es muy importante que no solo se dejen llevar por el balance general y estado de ganancias y pérdidas, sino que también empleen el flujo de caja. Todos los sistemas de contabilidad normalmente pueden sacar un estado de flujo de caja y mostrarles para que también lo analicen, porque es súper importante que entiendan qué están usando el dinero y cómo están manejando el flujo de caja o la caja, y no solamente ganancias y pérdidas. Así que estos dos puntos pues son importantes. La ganancia no las maneja ganancias y pérdidas, y el banco viene del flujo de caja. Hablemos ahora de cómo es una forma sana de utilizar la caja y de qué manera deberíamos primero utilizar el dinero que tenemos. Primero debemos pagar los impuestos. Señores, cumplan con sus obligaciones. Estén seguros de que están haciendo los abonos necesarios. A veces creemos que tenemos un dinero que lo debemos realmente, así que tienen que hacer sus pagos estimados de impuestos. Asegúrense de hacerlos oportunamente para evitar multas, penalidades e intereses. Luego debe pagar sus deudas, tiene que cumplir con sus compromisos, honrar sus compromisos. Luego lo tercero, en el orden en que debe utilizar el efectivo que tiene, el flujo de caja que tiene, es acumular capital de trabajo. Las compañías necesitan, para manejarse sanamente, un cierto colchón o un monto de dinero que les permita que la operación pueda mantenerse. O sea, ustedes no pueden llegar al momento de pagar la nómina y no tener con qué pagar la nómina. O no pueden llegar al momento de que tienen que cancelar una deuda o una cuota del banco y no tienen cómo pagarla. Entonces es muy importante que ustedes tengan un colchón de dinero que les permita en un momento dado estar seguros de que pueden cumplir con todas las obligaciones que requiere el negocio. Y la cuarta es distribuir ganancias. Así que no podemos distribuir ganancias, o no debemos distribuir ganancias, hasta que no estemos seguros que hemos cumplido con el pago de impuestos, con el pago de las deudas y con un capital de trabajo sano que nos permita mantener la operación. Este es un orden sano de manejar el flujo de caja, el efectivo en su negocio. Pagar los impuestos, pues ahí debe hablar con su contador para estimar cuáles serían los impuestos que le va a tocar a pagar y hacer pagos estimados. No espere a última hora, porque siempre es más complicado. Si no ha hecho las provisiones de efectivo, va a tener problemas, o si no, va a tener que hacer un arreglo con el IRS y va a tener que pagar intereses y multas por no haber sido previsivo. Así que para evitar sorpresas, asegúrese de que está haciendo sus pagos estimados trimestrales y que va a poder tener el dinero en efectivo necesario para pagar los impuestos. Segundo punto, que es pagar las deudas. Las deudas se repagan pues de las ganancias y el efectivo que producen esas ganancias. Es importante que pueda estar al día para no acumular intereses y penalidades que lo hagan más difícil y más cuesta arriba pagarlo. Acumular capital de trabajo, debe tener ahorros en efectivo. Eso es crítico para su negocio, y debe mantener al menos unos 3 a 6 meses de gastos. Si usted dice que los gastos mensuales son $5,000, pues entonces acumule mínimo $15,000 y téngalo siempre de colchón para estar seguro de que puede cubrir todos sus gastos operativos y no va a tener problemas de flujo de caja. La mayoría de los negocios que tienen problemas tienen que ver muchas veces con que no tienen suficiente flujo de caja para cubrir las operaciones. Y por último,
por supuesto, los accionistas quieren ganancias, lo que quede pues se distribuye. Eso debe ser después de llegar a un nivel del capital de trabajo necesario para que su negocio pueda estar sano y poder cumplir con todas sus obligaciones y mantener la operación. Entonces se distribuye el exceso. Si esto lo hace en una diferente, si usted se empieza a distribuir ganancias sin haber cubierto los otros 3 puntos que hablamos, puede tener problemas porque después no va a tener cómo cubrir esos gastos, no va a poder cubrir todas las obligaciones y va a tener problemas operativos. Hablemos ahora de cómo es el ciclo de flujo de caja. Aquí les voy a dar un ejemplo gráfico para que podamos entender cómo funciona. Primero, por supuesto, se genera una venta. ¿Okay? Llegó una persona y me compró zapatos, me compró un servicio y se genera la venta. La generación de la venta hace que tenga que producir el producto o el servicio o hacer las compras o lo que tenga que hacer, y luego viene la facturación. Entonces le facturo al cliente, le digo, ok, esto es el dinero que me debes, y luego llega el pago, ¿ok? Y luego, por supuesto, tengo que reponer el inventario de lo que vendí para mantener el ciclo. Esto es un ciclo cerrado, donde se mantiene haciendo esto diariamente con cada transacción. En este punto entre facturación y el pago, pues hay gestiones de cobranza que hay que hacer para asegurar que el dinero llega de forma adecuada, en los términos acordados, y es parte de que todo esto se mantenga. Entonces tenemos que estar seguros de que tenemos un proceso adecuado en cada una de las áreas para asegurarse que se factura adecuadamente, se cobra oportunamente, se recibe el dinero y tenemos las facilidades de pago para que la persona nos pueda pagar de forma oportuna y con todas las facilidades que sean necesarias, que compramos de la mejor manera posible y que logramos, por supuesto, todo arranca con la venta. Si no hay venta, no se produce nada más. Así que tenemos que lograr que ese cliente llegue y esté interesado en nuestros productos o servicios. Algunas ideas de mejora en cada una de estas áreas que vimos en este ciclo para que puedan implementarlas en su negocio. En las ventas, por supuesto, incrementar ventas siempre es importante. Podemos hacer estrategias para lograr captar mayor cantidad de clientes, tener más leads, más gente interesada, tener más presencia en el mercado. También puedes buscar vender productos de más alta rentabilidad, cosa de que tu mix te ayude a tener una mejor ganancia. Tener un adecuado seguimiento a las cotizaciones, mejorar el seguimiento a las cotizaciones que tengas pendientes. Le visitas una cotización a un cliente y no se ha terminado de cerrar el negocio, qué hacer o cómo mejorar ese proceso de seguimiento es algo que siempre apoya a que se termine de generar la venta. Y como cuarto tenemos incluir productos o servicios adicionales. Esto se llama upselling. Si una persona me compra una cosa y puedo lograr que me compre otra adicional, ese mismo cliente que logré captar, indudablemente que esa venta adicional pues va a generar mayor beneficio. Luego, en el área de producción, liquidar excedentes de inventario. Es muy importante que controlen adecuadamente su inventario. Para eso es vital que tengan un sistema que les permita tener un control adecuado del inventario, un sistema automatizado. No llevar a mano realmente trae muchos problemas, errores, retrabajo, y realmente hace que se pierda tiempo valioso y que no se tengan niveles adecuados de inventario porque no se tiene en línea o la información oportuna. Reducir errores en el proceso, analizar y ver cómo puede reducirse errores, reducir o controlar mejor sus gastos generales, elevar el margen bruto, que sea más productivo. Estas son en ventas y producción ideas que pueden ayudarlo a mejorar en cada área. Ahora veamos en los pagos.
pague a sus proveedores a tiempo para evitar intereses, multas o que le dejen de despachar. Use pagos electrónicos, trate de hacer todo en forma electrónica. Hay vías muy económicas y algunas sin costo donde puedes hacer pagos como el ACH y tratar de no gastar, por ejemplo, en transferencias bancarias o no enviar por correo porque se tardan más los pagos, utilizar incentivos por pronto pago que lo van a ayudar a mejorar sus márgenes, evalúe la confiabilidad crediticia de sus clientes. Esto lo va a ayudar a estar seguro de que es factible realmente que sus cuentas por cobrar sean recobrables y no tener problemas de pérdidas porque no pueda cobrar una factura a un cliente porque no hizo una evaluación adecuada de su confiabilidad crediticia. Hay herramientas que puede utilizar para poder evaluar esa confiabilidad. En compra de inventario, áreas que puede mejorar los precios en que compra, bien sea por volumen o bien sea porque hace una mayor eficiencia en lo que compra, mejore las condiciones de pago, trate de negociar condiciones de pago a más largo plazo, reducir el inventario, mantener el inventario justo necesario para sus ventas y no tener excedentes. Hoy día muchas empresas le permiten tener incluso acceso al inventario directo de que ellos tienen y poder tener despachos inmediatos o con muy rápido tiempo de despacho. Eso hace que no tenga que mantener un inventario tan alto. Busque opciones de despacho directo. Hay empresas que ofrecen servicio para que le despachen directamente al cliente y se evita usted tener que traer a su almacén y eso es tiempo para despachar que va a ayudarlo a mejorar la eficiencia en el manejo del inventario. La otra área importante que hablamos es facturación. Utilice un sistema automatizado de recordatorios, cosa de que faciliten el proceso de cobranza y mantenga a los clientes con la información de que tienen esa cuenta por pagarles. Busque formas de pago y ubíquelas en una forma visible y accesible a los clientes, cosa de que logre que le paguen de las formas más sencillas. Busque pagos en línea, busque que si le envía la factura por email al cliente pueda tener un link para pagarle, cosa de que lo haga lo más sencillo posible y accesible para el cliente y mantenga los datos de contacto de sus clientes actualizados. Eso es súper importante. Puede usar proveedores de factoring que lo van a ayudar a que esas cuentas por cobrar usted pueda tener el efectivo más rápidamente y se encarguen luego de la cobranza. Cuesta dinero porque es una manera de financiamiento basado en sus cuentas por cobrar, pero es una herramienta para manejo de flujo de caja que bien utilizado puede servirle de mucho para poder manejar el flujo de caja. En cobranza, pues puede utilizar proveedores de servicios de cobranza si no tiene gente interna que pueda hacerlo. Ser proactivo con facturas que van a llegar a su término, es decir, que previo a que esté vencida usted haga gestión de cobranza, llame por teléfono, envíe email, etcétera. Y negocie con planes de pago con clientes que tiene atrasados, cosa de que por lo menos poco a poco puedan irle pagando y pueda recobrar esas cuentas. Estas son herramientas que pueden utilizar para mejorar el proceso de cobranza y mejorar el proceso de facturación. Bueno, hasta aquí ha llegado hoy el webinar. Es bien importante, como les dije, que tomen en cuenta que la caja, el efectivo, termina siendo el rey del negocio. Si no hay dinero en el banco para la operación y para pagar las deudas y los gastos operativos, señores, el negocio va a tener que cerrar las puertas. Entonces es súper importante que como empresarios puedan tener en cuenta la importancia de entender cómo se mueven los estados financieros de su negocio, cómo analizarlo y que tomen en cuenta el estado de flujo de efectivo para que se aseguren de que están teniendo un movimiento sano, que están utilizando el dinero adecuadamente y no solamente ver si están dando ganancia en su negocio
porque no es suficiente que dé ganancia. Además de que dé ganancia, tiene que tener flujo de caja suficiente y manejarlo de forma adecuada para que su operación no sufra y tenga consecuencias que puede costarle el negocio. Les agradecemos que nos hayan acompañado hoy. Gracias por el apoyo y siempre estar pendiente de nuestros eventos en las redes sociales. Los próximos eventos que tenemos, el Ask GBS, que son sesión de preguntas y respuestas, el 7 de agosto y el 14 de agosto son las próximas dos que vamos a tener. Nos puede enviar sus preguntas vía este email, preguntas@gbsgroup.net, y allí con gusto vamos a tomar todas las preguntas que nos hacen para hacerlas en vivo en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así que pueden enviar cualquier duda que tengan sobre este webinar o sobre cualquier otro, o cualquier información que ustedes quieran saber sobre su negocio, sobre contabilidad, sobre impuestos, sobre cualquier área que los ayude sobre arranques de negocios. Tenemos el webinar mensual el 21 de agosto, que va a ser sobre estrategias y evaluación de negocios para visas E. Constantemente nos conseguimos con gente que nos pregunta, mira, quiero hacer una visa E de inversión o de intercambio comercial, y no sé qué negocio o cómo hago para que un negocio cumpla con las características. ¿Debo comprar un negocio en marcha o puedo arrancar un negocio de cero? ¿Qué tipo de negocios funcionan? ¿Cuáles son las características que ese negocio tiene que tener? En fin, hay una serie de estrategias, y nuestra experiencia a través de casi 20 años ayudando a empresarios a establecerse en los Estados Unidos nos permite pues tener un conocimiento que puede ayudarlos a entender las mejores estrategias de negocios que pueden utilizar para lograr exitosamente una visa E. Así que se pueden inscribir en este link en gbsgroup.net/próximo para que puedan acompañarnos en este webinar. El webinar que acabamos de dar va a estar en YouTube, así que visiten nuestras redes, en Instagram, en YouTube, en Twitter, LinkedIn, en Facebook. Constantemente estamos compartiendo información relevante que puede ayudarlos en el manejo de su negocio, y pueden compartir por allí si tienen dudas o preguntas, y con mucho gusto vamos a incluirlos en nuestras preguntas y respuestas. No sé si tenemos espacio, Jorge, para preguntas y respuestas. Creo que no tenemos en este momento más preguntas y respuestas. Ok, perfecto, no hay preguntas. Entonces, hasta aquí llega nuestro webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.